Buenos días, hermanos. Es una bendición poder estar acá un domingo más. Le invito, por favor, a poder presenciar un culto más. Primero que todo, pongamos el culto en manos de Dios en una oración. Amado Señor, es un honor y un privilegio poder estar aquí y poder alabarte y glorificarte, mi Señor. Bendito seas por todo lo que nos das, mi Señor. Además de eso, bendice este culto y que cada persona que esté conectada, mi Señor, sea también parte de tu obra para poder tenerte como tu Salvador y tu Señor, mi Señor. Amado Padre, te pedimos que cada corazón que está escuchando esta prédica sea entregado a ti, mi Señor, porque en estos días se ha puesto cada día más difícil y te damos gracias por todo lo que nos das y honra y gloria para ti, en donde estés, mi Señor, aquí y allá y en todo momento, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermano, vamos a cantar este himno tan precioso. En realidad es un gusto y un honor ser dirigidos por nuestro Señor. Y por eso vamos a entonar este himno que se titula Cada día me dirige. Cada día me dirige, cada día me sostiene, cada día veo su amor en mí. Cada día hay cosas nuevas, cada día veo pruebas del poder y gran amor de mi Señor y Rey. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Cada día me dirige, cada día me sostiene, cada día veo su amor en mí. Cada día hay cosas nuevas, cada día veo pruebas del poder y gran amor de mi Señor y Rey. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana, es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Por tanto, en Él esperaré. Por tanto, en Él esperaré. Hermanos, acompáñenme a entonar este canto patriótico, Soy Tico. Soy tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana,
me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy tico porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, el huellón de la carreta, la patriótica y pasión. Soy tico y cuando miro la alborada, el lamento del yigüirro me acelera la emoción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla que huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero le demuestro mi calor. Soy tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción. aguaceros, es como si yo fuera la semilla que huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico porque una guaria morada me engalana la mirada y me impresiona de verdad. Soy tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria. Dame la oportunidad. Ahora, mis hermanos, acompáñenos a entonar este precioso canto. Es un honor y un gusto poder entonar y saber que mi Señor está siempre con nosotros, dándole honra y gloria. Este canto titulado "Qué lindo es cantar". Qué lindo es cantar, qué grato es hablar del gran amor de Dios que a su Hijo envió. Qué dicha es tener la paz y el perdón, y así poder hablar de Cristo el Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, sea Él hoy. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, sea Él hoy. ¿Por qué no alabar a Cristo el Señor, que en una cruz murió, su vida entregó? Su amor Él nos dio, su paz nos dejó, y así poder hablar de Cristo el Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador,
sea el honor. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, sea el honor. Mientras viva aquí, con Cristo andaré, sus pasos seguiré, por siempre hasta el fin. Con Cristo estaré, su rostro veré, y así podré cantar su gloria sin igual. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, sea el honor. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, sea el honor, sea el honor. Hermanos, antes de quedar con la prédica, vamos a entonar cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande
y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos ya listos una vez más para estudiar la palabra del Señor. Ustedes recordarán que el domingo pasado iniciamos una serie de mensajes que tiene como título Hasta el límite. Hasta el límite. Y hemos venido hablando de cómo algunas pruebas que Dios permite en nuestra vida nos llevan hasta el mismo límite. Hay pruebas que nos acorralan, hay pruebas que nos encierran, hay pruebas que completamente nos dejan incapaces, cosas que completamente se salen de nuestras manos, hasta el punto de llevarnos al mismo límite, hasta el mismo momento en que Dios nos ayuda y nos permite salir adelante. Bueno, en esta mañana vamos a continuar esa serie de mensajes y vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 6, por favor. Libro de Jueces, capítulo 6. Allí vamos a iniciar este mensaje o esta lección en esta mañana. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Jueces 6, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas,
Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Bueno, aquí vemos cómo la palabra de Dios nos dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hermanos, nosotros tenemos que recordar algo muy importante. Cada vez que nosotros hacemos lo malo, obviamente van a venir consecuencias negativas a nuestra vida. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, cuando nosotros no queremos cumplir los mandamientos de Dios, nunca podremos esperar bendición por eso. Siempre habrán consecuencias negativas en nuestra vida. Y como ya lo hemos hablado y lo hemos enseñado en muchas ocasiones, esas consecuencias negativas no van a venir casi siempre de forma inmediata, sino que muchas veces puede pasar el tiempo y a veces pueden pasar años, cuando de repente vienen las consecuencias de aquel pecado que nosotros cometimos en el pasado. Entonces tenemos que entender que siempre que hacemos lo malo ante los ojos de Dios, van a haber consecuencias negativas. De igual manera, cuando hacemos lo bueno ante los ojos de Dios, van a haber resultados positivos para nuestra vida. Así es que el pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y ahora los madianitas y los amalecitas venían para robar sus cosechas, venían para atacar al pueblo, venían para hacer daño. Y la palabra de Dios dice que por causa de la maldad de Israel, Dios los había entregado por 7 años en manos de Madián. Cuando la Biblia dice que Dios los había entregado, significa que Dios había quitado su protección de Israel. Y eso es otra cosa que debemos entender. Cuando nosotros vivimos en pecado, cuando nosotros estamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios, no podemos esperar la protección de Dios sobre nuestra vida. De manera que el pueblo de Israel se encontraba muy mal. Y dice la palabra de Dios que los israelitas clamaron a Jehová. Dice el versículo 6, Jueces 6, versículo 6. Dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquí vemos otro resultado del pecado. El pecado hace que empobrezcamos. El pecado nos empobrece y los hijos de Israel estaban empobreciendo a causa de su maldad, a causa de su pecado, a causa de ser atacados por los madianitas constantemente, porque esta gente venían y robaban sus cosechas e Israel no tenía nada más que simplemente quedarse viendo mientras sus enemigos hacían lo que querían. Pero ellos clamaron a Dios, clamaron a Jehová. Y resumiendo un poco la historia, porque es bien larga, nos damos cuenta que Dios entonces, en su misericordia, después de mostrarles lo malo que el pueblo venía haciendo y después de mostrarles que lo que estaban viviendo eran consecuencias de su pecado, aún así, en medio de todo eso, la misericordia de Dios se muestra para con Israel y Dios escoge a un hombre llamado Gedeón. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11, Jueces 6:11, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces vemos cómo Dios escoge a este hombre, Gedeón. Gedeón llegaría a ser un juez en Israel, y él llegaría a ser el libertador de Israel de esos enemigos madianitas, amalecitas y de los hijos del oriente que venían para atacar continuamente a Israel. Dios le explica su plan, el ángel de Jehová le explica a Gedeón el plan que Dios tiene y cómo Dios lo va a utilizar. Y pasamos entonces al capítulo 7 de Jueces. Y en el capítulo 7 vemos que ya Gedeón está listo para ir a pelear. Y según lo que podemos ver acá, Gedeón va con 32,000 hombres a pelear. Anteriormente a esto vemos cómo Gedeón había destruido la imagen de Baal y la imagen de Acera, dioses falsos que tenían en ese momento el pueblo de Israel, y cómo los destruye, y esto provoca inmediatamente a los enemigos de Israel para venir a pelear contra el pueblo de Dios. Entonces, en el capítulo 7 ya Gedeón está listo. Hay un montón de abieseritas que se unen a él para ir a pelear contra los enemigos. Y nos dice la palabra de Dios en el capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod.
y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos de todo el pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Hemos dicho desde el principio que todas las pruebas tienen un propósito. Todas las pruebas que Dios manda a nuestra vida tienen un plan específico que Dios quiere lograr. Ninguna de las pruebas que Dios permite en nuestra vida carece de significado. Y ahora Dios va a probar a Gedeón. Gedeón va con 32,000 hombres a pelear. Imagínese cómo se puede sentir usted como general de un ejército si usted lleva un ejército de 32,000 hombres. Era algo increíble. Muy probablemente Gedeón estaba tranquilo, tal vez estaba confiado, tal vez estaba simplemente relajado, porque él decía: bueno, van 32,000 hombres conmigo. Pero Dios siempre tiene planes diferentes a los del hombre. Y Dios dice: no, Gedeón, vamos a tener que reducir el ejército, porque si usted gana con esos 32,000 hombres, el pueblo no me va a dar la gloria a mí. El pueblo no va a decir que yo los liberté. El pueblo va a decir que ellos pelearon y que por la cantidad del ejército que llevaban obtuvieron la victoria. Y entonces no me van a glorificar, ni me van a dar la honra que yo merezco. Y entonces Dios le pide a Gedeón que hay que reducir el ejército. Y Dios le dice a Gedeón: bueno, anuncie que el que tenga miedo, el que se estremezca, el que tenga miedo, que madrugue y se devuelva. Y hermanos, sucede algo increíble. De aquellos 32,000 hombres que estaban listos para pelear con Gedeón, se devuelven 22,000. Y ahora le quedan 10,000 nada más. ¿Cómo se sentiría usted en lugar de Gedeón? Bueno, probablemente Gedeón se asustó, obviamente. Humanamente hablando, cualquiera se preocupa, porque el número que está perdiendo es un número completamente grande, es un número muy grande de soldados que están desertando, se están devolviendo para sus hogares. Y ahora solo tiene 10,000. Y no crea usted que el ejército de los madianitas y todos esos enemigos de Israel, no crea usted que eran 100, ni 200, ni 300. Era un número exagerado probablemente, era un número increíblemente grande. En otras porciones de la Biblia, cuando vemos a Israel que va a ser atacado por enemigos, la Biblia dice que eran multitudes innumerables como la arena del mar. Bueno, muy probablemente en este caso era algo similar. Miles de enemigos venían contra Israel y ahora 22,000 se le van a Gedeón y queda con 10,000. Dios está probando a Gedeón y Dios está probando a su pueblo, pero Dios siempre tiene un plan. Él siempre sabe lo que va a hacer. La semana pasada, cuando leímos en el Evangelio de Juan y leímos que cuando Dios alimenta a aquella multitud de 5,000 varones y Dios prueba a Felipe y le dice: Felipe, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Cómo los vamos a alimentar? Simple y sencillamente Dios estaba poniendo una prueba a Felipe, porque el versículo 6 dice que Dios ya sabía lo que había de hacer. Y eso es algo que tenemos que recordar de esta serie de mensajes, que cada prueba que venga a nuestra vida, Dios ya sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que Él va a permitir. Él sabe hasta dónde nos va a llevar. Él puede ser que Él nos lleve hasta el mismo límite. Pero Dios siempre tiene un plan y siempre tiene sus propósitos que lograr en nuestra vida. Así es que a Gedeón le quedan ahora 10,000 hombres nada más. Sin embargo, aquí viene lo interesante de esta historia. Sigamos leyendo en el versículo 4, capítulo 7, versículo 4 de Jueces. Dice así: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Bueno, imagínense qué pudo haber pensado Gedeón. ¿Cómo? ¿Me va a reducir más el ejército todavía? Se me acaban de ir 22,000 y usted dice que con estos 10,000 todavía son muchos.
La Biblia no lo enseña y no lo muestra acá, pero muy probablemente Gedeón, como todo ser humano, pudo haber empezado a experimentar miedo, pudo haber empezado a experimentar incertidumbre. Puede ser que incluso hasta le faltara la fe por momentos, porque su ejército se estaba reduciendo y ahora Dios quería reducirlo aún más. Versículo 5. Entonces llegó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Note lo que dice el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Una vez más le hago la pregunta, mi hermano: ¿cómo se sentiría usted? Usted es el general de un ejército de 32,000 hombres. Va a ir a pelear contra un ejército probablemente igual de grande o más grande, quizás mayor. Sin embargo, usted siente confianza porque usted lleva un ejército grande, 32,000 hombres. Pero Dios le dice: no, hay que reducirlo. Y de esos 32 se le van 22,000 y le quedan 10,000. Pero ahora Dios le dice: no, de esos 10,000 todavía son muchos, vamos a reducirlo. Y de los 32,000 ahora le quedan solamente 300 hombres. Hablé con un amigo para que me ayudara y haciendo la operación matemática nos damos cuenta que el porcentaje de reducción en el ejército de Gedeón fue de un 99.067. En un 99% se puede decir, Dios le redujo a Gedeón su ejército. Apliquemos esto a nuestra vida. Usted tiene una situación difícil que está enfrentando. Sin embargo, en medio de esa situación difícil, usted tiene varias opciones. Tiene personas que le pueden ayudar. Tiene varias opciones para tratar de salir de esa situación difícil. Sin embargo, Dios le va a probar y Dios empieza a quitar una por una esas opciones que usted tiene para poder salir adelante en medio de esa prueba. Y de todas esas opciones que usted tenía, tal vez tenía 5, 10, 15 opciones, o tal vez tenía 5, 10, 15, 20 personas que le podían ayudar a salir de esa prueba que usted está enfrentando, ahora tal vez le queda una o quizás 2. Y se le reduce a usted, humanamente hablando, se le reduce a usted las posibilidades de recibir ayuda en medio de esa prueba que usted está experimentando. Usted va a empezar a dudar de Dios, se lo aseguro. A usted le va a faltar la fe, se lo aseguro. Va a haber momentos en que usted va a decir: Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué me cierra las puertas? Tenía esta, aquella y la otra opción, y ahora usted me cierra las puertas. Y prácticamente de todas las opciones que tenía, me queda una o dos, o ya no me queda ninguna. Señor, ¿qué es lo que pasa conmigo? Bueno, ahora a Gedeón le quedan 300 hombres nada más. Pero hermanos, tenemos que entender algo. La victoria no está en los hombres. La victoria nunca proviene por mano humana. Las posibilidades de que nosotros ganemos o salgamos adelante en medio de una prueba no depende de nosotros ni de la gente que está a nuestro alrededor para ayudarnos. La victoria siempre viene de parte de nuestro Dios. Él es quien nos puede dar la victoria. Él es quien nos puede sacar adelante. Él es quien puede solucionar nuestros problemas. Él es quien siempre tiene un plan en medio de todos los momentos difíciles de nuestra vida. Dios siempre sabe lo que va a hacer. A Él nada le sorprende. Dios conoce el futuro. Nosotros no conocemos el futuro. Y aunque ahora Gedeón pasó de 32,000 soldados a solamente 300 soldados, Dios dice: suficiente.
Y le digo algo más, mi hermano, mi hermana, si Dios hubiera querido reducir aún más el ejército y dejarle a Gedeón solamente 100, 50 o 10 hombres, aún así Gedeón hubiera obtenido la victoria, porque la victoria no venía de parte de ellos, la victoria venía de parte de Dios. Pero Dios estaba llevando a Gedeón hasta el límite. Dios estaba probando a su siervo. Dios estaba viendo la reacción que iba a tener Gedeón y muy probablemente la reacción que iban a tener estos 300 hombres y la reacción que iba a tener su pueblo en medio de esa prueba tan grande que estaban experimentando. Mi hermano, todas las cosas que acontecen en nuestra vida son controladas por Dios. Usted lo crea o no lo crea, le parezca o no le parezca, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas en este mundo y en todo el universo. Dios sigue teniendo el control de todo, nos parezca o no nos parezca. Nos dé la idea de que las puertas se cerraron y que ya no hay nada que hacer, que no hay nadie que nos ayude, que ya no podemos salir adelante, que esta situación ya no se puede arreglar, que todo se salió de las manos, que todo se echó a perder. Déjeme decirle que no es así. El Dios Todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios inmutable, el Dios creador, el Dios que nos da la vida cada día, sigue estando con nosotros. Y Él nos va a dar la victoria. Porque no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios que podemos salir adelante en medio de cualquier prueba que venga a nuestra vida. Y si usted puede seguir leyendo más adelante el capítulo 7, capítulo 8, hasta donde termina la historia de Gedeón, usted se dará cuenta que 300 hombres fueron suficientes. Pero usted se dará cuenta más bien de algo más importante todavía. Usted se dará cuenta que el papel de esos 300 hombres fue mínimo, porque toda la obra de salvación la hizo Dios. Toda la obra de salvación la hizo el Señor. Y Dios cumplió su propósito, porque no solamente salvó al pueblo de Dios, no solamente salvó a su pueblo, que era uno de los propósitos, sino que también se glorificó. Y el pueblo entendió aquel día que la victoria había sido dada por Dios y no por los 32,000 hombres que salieron en un principio para pelear, porque más bien el número se redujo a 300. La victoria siempre viene de Dios. Siempre es Dios el que puede ayudarnos a salir adelante. Siempre. Siempre será así. Encontramos otra historia ahora en el libro de Job, capítulo 1. Hemos hablado mucho de Job y yo sé que usted conoce la historia. Pero cuando hablamos de gente que ha sido probada hasta el límite, yo le diría que para mí, de todos los personajes de la Biblia que han sido probados y llevados hasta el mismo límite, uno de los principales fue Job. Conociendo la historia, vamos a repasar rápidamente lo que aconteció con Job. Vamos al capítulo 1 de Job y vamos a leer los primeros versículos. Dice así la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Note las cualidades de Job: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Muy bien, déjeme decirle algo importante. Cuando una persona tiene ese tipo de cualidades, que muy probablemente son muy pocas en esta tierra, pero cuando una persona tiene esas cualidades, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, esas cualidades hacen que uno tenga cierta seguridad sobre sí mismo y que uno llegue a pensar, bueno, a mí nada me va a pasar, a mí nada me va a suceder, yo nunca seré probado, yo nunca experimentaré dolor porque yo soy perfecto, recto, temeroso de Dios y soy apartado y vivo apartado del mal. Entonces muy probablemente nunca voy a experimentar ninguna prueba porque yo soy una buena persona. Y eso nos puede jugar una mala pasada. Nos puede hacer una mala jugada porque nos da cierta tranquilidad pensando que Dios no puede tocarnos o pensando que Dios no puede probarnos porque para eso nosotros somos buenos,
somos buenas personas, somos temerosos de Dios y apartados del mal, y que por lo tanto las pruebas difíciles y los momentos amargos nunca van a llegar a nuestra vida porque no lo merecemos. Eso es lo que puede venir a nuestra mente. Sin embargo, Dios puede probar a quien Él quiera. Dios es soberano. Y aun cuando una persona tenga las cualidades de Job, aun cuando una persona tenga una vida perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal, aún así, si el Señor lo desea, Él puede probarlo porque Dios es soberano. Y usted encontrará en la Biblia no solamente a Job, sino otros personajes que tenían una vida íntegra, una vida apartada del mal, una vida consagrada a Dios, y aún así fueron probados, como José, como Noé, como Abraham. Personas que tenían una vida ejemplar y fueron probados y llevados hasta el límite. Entonces alguien puede pensar, pero ¿cómo es posible? Alguien equivocadamente podría pensar, entonces no sirve portarse bien, entonces no funciona vivir una vida recta. Claro que funciona. Porque el problema es que nosotros muchas veces vemos las pruebas como algo negativo, como algo malo, como si la prueba fuera un castigo. Pero la palabra de Dios nos enseña que las pruebas nos edifican, nos ayudan a crecer en la fe, nos ayudan a desarrollarnos como mejores hijos de Dios, fortalecen nuestra confianza y esperanza en Dios. Y cumplen un montón de propósitos más que son necesarios en nuestra vida como hijos de Dios. Así es que, aunque Job tenía esas características, Dios le iba a probar. Dice en el versículo 3 que su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y además agrega que Job era el más grande de todos los varones orientales de su época. E iban sus hijos, se hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Sin embargo, hermanos, como dije anteriormente, ahora Dios va a probar a Job. Y dice a partir del versículo 14, empiezan las calamidades para Job, empieza la angustia para Job. Se viene algo que él no está esperando. Se viene a su vida algo de lo cual ni por la mente le pasa a él que va a pasar. Job vive en un ambiente de confianza. Job vive en un ambiente de tranquilidad. Es un hombre que ama a Dios. Es un hombre que teme a Dios. Es un hombre que cree en Dios. Es un hombre que obedece al Señor. Y todo eso le da cierta tranquilidad, cierta seguridad. Sin embargo, como dije antes, Dios ahora le va a probar. Y dice el versículo 14. Versículo 13 dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Bueno, ya esta primera noticia, esta primera prueba ya era algo serio para Job. Sin embargo, no era lo peor. No era lo peor. Versículo 16. Aún estaba hablando. Esa frase nos da a entender que Job no tuvo prácticamente tiempo para asimilar la mala noticia que le acababa de llegar. No tuvo tiempo para prepararse emocionalmente por la mala noticia que le venía a dar ese criado, cuando inmediatamente viene otro con otra mala noticia. Versículo 16. Aún estaba hablando, o sea, no había terminado de hablar el primero, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora ya Job tiene que lidiar no solamente con la primera noticia negativa, sino que no ha asimilado la primera cuando le viene otra noticia negativa. Y en el verso 17 vemos que está Job tratando de asimilar las dos noticias, tratando de ubicar en la mente qué es lo que está pasando cuando le viene una tercera noticia negativa también. Porque dice el verso 7: todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia.
Ok, ahora muy probablemente Job está pensando, pero ¿qué es lo que está pasando? Ya tengo a 3 criados, 3 siervos que vienen a darme 3 noticias negativas a la misma vez. ¿Cómo asimilo esto? ¿Cómo entiendo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Sin embargo, no iba a ser lo único que Job iba a recibir como noticias negativas. Porque dice el versículo 18, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo. Note la frase, entre tanto que éste hablaba, el tercer siervo estaba hablando cuando vino otro más. Y sin que terminara el tercero, viene el cuarto a dar otra noticia negativa. Y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y hermanos, como decimos nosotros los ticos, esta noticia pudo haber sido la lápida para Job. Una cuarta noticia, pero todas las anteriores pudieron haber sido asimiladas, digámoslo así, por Job. Pero ahora viene una de las noticias más fuertes para la vida de una persona: la muerte de sus hijos. Job no perdió uno. No fue un hijo que se le murió a Job. Job perdió todos sus hijos. Él está tratando de entender las noticias que le están dando. Él está tratando de ubicarse. Él está tratando de darle una explicación a lo que está sucediendo cuando viene la noticia más fuerte para su vida. Sus hijos han muerto. Y ahora, ¿cómo entiendo esto? ¿Cómo explico esto? ¿Cómo lo asimilo? Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Señor, ¿qué fue lo malo que hice? Señor, ¿qué es lo que está aconteciendo? No entiendo. No puedo entender qué es lo que está aconteciendo. Pero obviamente no soporto este dolor tan grande. No puedo entender cómo es que soy un hombre perfecto, recto, temeroso de ti y apartado del mal. ¿Cómo es que me suceden este tipo de cosas? Hermanos, no podemos criticar a Job, ni podemos juzgarlo. La prueba que Job estaba experimentando en ese momento era increíblemente dura. Y usted puede ver más adelante que no fue la única prueba, porque después vino una enfermedad, una sarna maligna en el cuerpo de Job. Algo insoportable. Pero me encanta lo que dicen los versículos 20 y 22 del capítulo 1. Versículos 20 al 22. Dice así la palabra de Dios. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Obviamente estas eran señales de dolor, señales de luto, señales de angustia. Pero luego agrega, y adoró. Adoró. Hermanos, para nadie debe ser difícil, para nadie debe ser fácil adorar en una condición como esa. No es nada fácil adorar cuando se está pasando por la prueba. No debe ser fácil adorar en momentos así. Y digo que no debe ser fácil adorar porque realmente, humanamente hablando, no lo es. Nuestra humanidad nos juega muchas veces una mala pasada. Nuestra humanidad nos hace dudar de Dios. Nuestra humanidad nos hace resentirnos. Nuestra humanidad hace que perdamos la fe por momentos. Y no podemos juzgar ni criticar a nadie que esté pasando por una prueba y que en algún momento la persona se canse y quiera hasta desertar de los caminos de Dios. No podemos juzgarlo ni criticarlo, porque esas son reacciones humanas hasta cierto punto normales. Y no podemos tratar mal a nadie, ni podemos regañar a nadie porque simplemente se esté quejando o reclamándole a Dios por una prueba tan difícil como la que está pasando. No podemos juzgarlo, sobre todo cuando nosotros no hemos pasado por una prueba similar. Job estaba muy dolido. Sin embargo, Dios le dio la fuerza y adoró. Y agrega en el versículo 21, y dijo:
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En medio de esa prueba tan difícil, Job razona y entiende que todo lo que tenemos en esta tierra ha sido dado por Dios. Que nosotros no hemos ganado nada. Que no han sido nuestras manos las que han provisto lo que tenemos. Todo lo que tenemos en esta tierra ha sido dado por Dios. Desnudos vinimos a esta tierra y un día desnudos nos iremos de acá. En el sentido de que no nos vamos a llevar nada de esta tierra. Dios es el gran proveedor de todas las cosas y todo lo que hemos disfrutado y hemos tenido hasta el día de hoy, todo lo que hemos alcanzado, todo lo que hemos hecho ha sido por la mano misericordiosa de Dios. Ojalá que usted nunca piense que ha sido su fuerza la que ha provisto todo. Y puede ser que usted haya estudiado y puede ser que tenga un gran trabajo y puede ser que tenga un super sueldo, pero le recuerdo que quien le ha dado la vida, quien le ha dado la inteligencia, quien le da la salud cada día y las fuerzas para trabajar es nuestro Dios. Y quien le ha abierto puertas en esta tierra para que usted tenga lo que usted tiene hasta hoy, sigue siendo nuestro Dios. Nunca se exalte. Dele la gloria al Señor. Dele la honra a Dios. Pero dice el verso 22: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué significa que no atribuyó a Dios despropósito alguno? ¿Sabe qué significa? Que Job entendía, en medio del dolor y en medio de la prueba, Job entendía que Dios siempre tenía un propósito, que Dios siempre tiene un propósito. Y hermanos, estudiando ya profundamente el libro de Job, deteniéndonos para estudiar capítulo por capítulo y versículo por versículo, nos damos cuenta de todo lo que Job aprendió a través de estas pruebas tan difíciles. Pero llegando al capítulo 42, al último capítulo de este libro, encontramos uno de los tantos propósitos por los cuales Dios permitió esta prueba o estas pruebas en la vida de Job, por lo cual Dios llevó a Job hasta el mismo límite, porque Job fue llevado al límite. Y en el capítulo 42 dice la palabra de Dios, versículo 1: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces hemos oído hablar de Dios. Conocemos a Dios por lo que hemos oído de Él, por lo que hemos leído de Él en su palabra. Pero las pruebas que vienen a nuestra vida muchas veces nos llevan a tener un conocimiento más preciso, más exacto de quién es nuestro Dios y del plan que Él tiene para nuestra vida. Y aunque Job había oído hablar de Dios y él tenía una comunión con Dios, Job a través de la prueba llegó a conocer a Dios de una manera más precisa, más exacta, que le llevó a fortalecer su fe. Y el resto de la historia usted lo conoce. Dios le devolvió a Job al doble todo lo que le había quitado y le dio la bendición de tener 7 hijos y 3 hijas más. Gloria a Dios y exaltado sea el nombre de nuestro Dios. Mi hermano, mi hermana, no conocemos nosotros el futuro. Puede ser que usted haya pasado por pruebas difíciles y ya haya salido de esas pruebas. Espero que en medio de esas pruebas usted haya glorificado y exaltado el nombre de Dios y haya adorado a Dios. Pero si en el futuro viniera una prueba a nuestras vidas, porque no sabemos lo que vendrá en el futuro, ojalá
que podamos exaltar el nombre de Dios, que podamos adorar a Dios y que no atribuyamos a Dios despropósito alguno. Ojalá que entendamos que Dios siempre tiene un propósito y un plan, y aun cuando Dios nos arrincone, nos acorrale y nos lleve hasta el mismo límite, tenemos que entender que Dios ya sabe lo que hay que hacer y Él sabe lo que va a hacer, como nos dice en el Evangelio de Juan. Solamente ore a Dios, fortalezca su fe, mantenga una comunión diaria con Dios. La comunión diaria con Dios nos ayuda a estar preparados para la prueba. Mantenga una vida de oración, una vida de lectura bíblica. No se aparte de los caminos de Dios. Esfuércese por no dudar nunca de Dios y del poder de Dios. Y glorifique a Dios. Y cuando llegue el día en que usted sea probado, cuando llegue el día en que seamos probados, después de la prueba entenderemos el plan y el propósito, o los propósitos por los cuales Dios permitió que aquella prueba viniese a nuestra vida. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a Dios y le pedimos que nos fortalezca y nos ayude para cuando vengan las pruebas? Le invito a orar. Padre, la honra y la gloria siempre sean para ti. Exaltado seas, Señor, por los siglos de los siglos. Tú eres el Dios soberano. Nosotros solamente somos tus siervos. Nuestra vida está en tus manos, todopoderoso Dios, y tú eres bendito por los siglos de los siglos. Te pido, Señor, que cuando vengan pruebas a nuestra vida, no atribuyamos despropósito alguno, sino que cuando vengan pruebas a nuestra vida, entendamos que en medio de la prueba hay un plan, hay un propósito, hay algo que tú quieres lograr y que siempre las pruebas serán para nuestro bien. Y que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, como tu palabra lo enseña. Ayúdanos a fortalecernos en ti y a mantener una comunión diaria contigo para estar preparados cuando venga la prueba. Exaltado sea, Señor, y bendito también, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que tengan un día lleno de bendición. Para concluir este culto, hermanos, vamos a entonar este bello canto, Con Cristo en mi vida. Con Cristo en mi vida todo marcha feliz, marcha feliz, marcha feliz. Con Cristo en mi vida todo marcha feliz. Las pruebas pasarán, no tendré temor, sí tendré valor. Con Cristo en mi vida todo marcha feliz. Las pruebas pasarán.